Filoxeno de Mabuk. Es una de las figuras más señeras del monofisismo sirio durante el último cuarto del siglo V y el primero del VI. Su vida y obras están indisociablemente enlazadas a las controversias cristológicas y a las intrigas de política eclesiástica que agitaban entonces al patriarcado de Antioquía. Filoxeno es un elemento clave en la evolución de la mentalidad siríaca. De nombre Yenayas, nació en la provincia persa de Bergarmay, en una familia cristiana de ascendencia aramea. Discípulo de la escuela de teología de Edesa, se separó de la cristología antioquena, a la que pertenecían la mayoría de sus compatriotas. Residió en los monasterios de Siro, Mesopotamia y de Siria occidental, en donde adoptó la voz helenizante de su nombre, sin renegar de su educación siríaca. Pedro Fulón, antioqueno, lo promovió a la sede episcopal de Mabuk, en Hierápolis, donde desarrolló en lengua siríaca una animada actividad literaria en contra del concilio de Calcedonia y de los viejos antioquenos, Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa. Ejerció una cierta influencia durante el reinado del emperador Anastasio, 491 a 518, decidido monofisita. Pero el sucesor de este, Justino, en el año 518, persiguió a los monofisitas y Filoxeno tuvo que exiliarse hasta el final de sus días, dando así sentido a su nombre. Sus obras tienen un doble carácter, dogmático y monástico. Patrocinó la revisión de la versión siríaca del Nuevo Testamento y explicó los evangelios de Mateo, Lucas y Juan desde la dimensión dogmática y polémica. De sus comentarios se conservan fragmentos. Más conocidas son sus disertaciones, o memré, en torno a Dios y a la persona de Cristo, algunos tratados contra herejes y un puñado de cartas, entre ellas. También se conservan fragmentos de profesiones de fe. Por todo ello, y sobre todo por la hondura y originalidad de sus criterios, ocupa un puesto relevante en la historia de la cristología y del ascetismo. Es el mayor escritor siríaco y teólogo de los siglos V y VI. Es el más conocido y ardiente opositor a la definición cristológica del concilio de Calcedonia. Consideraba que su formulación oscurecía la plena realidad de la encarnación. Pero Filoxeno no fue un ardiente y celoso polémico, tomando una posición vanguardista en las políticas eclesiásticas de su tiempo. Fue también un teólogo creativo de considerable estatura, fusionando de una admirable manera elementos extraídos de la tradición narrativa siríaca y de la griega. El fundamental estilo de pensar de Filoxeno es el concepto de dos modos de existencia que caracteriza, en forma complementaria, la vida de Cristo y la del cristiano. Estos dos modos de existencia designan el modo de cuerpo, pagranuita, y el modo del espíritu, rauanita. Antes de la encarnación, el logos existe por naturaleza, en modo de espíritu, pero después de la encarnación existe por milagro, a modo de cuerpo. A la inversa, el cristiano antes del bautismo existe por naturaleza al modo de cuerpo, pero después del bautismo existe por milagro, a modo de espíritu. Según este diseño da gran relieve al puesto del bautismo en la vida del cristiano, y al mismo tiempo monta el paralelismo entre la vida encarnada de Cristo y la vida bautizada del cristiano. Un paralelismo que tiene importantes implicaciones para un conocimiento de lo que supone la imitación de Cristo. Filoxeno ha recogido la apreciación del libro de los grados cuando se refiere a las dos maneras de vida abiertas al bautizado cristiano. Ve la manera de rectitud como correspondiente al tiempo de la vida de Cristo antes de su bautismo, cuando cumplía todos los requerimientos de rectitud en la ley. Por contraste, considera la forma de perfección como correspondiendo a la vida de Cristo después del bautismo.
En algún lugar Filoxeno compara la manera de rectitud al crecimiento de un embrión en el seno. Nacimiento, en este modelo, corresponde a la entrada en la manera de perfección. Este segundo nacimiento espiritual, que ocupa el puesto subsecuentemente al bautismo, es llamado por Filoxeno la apercepción de nuestro primer nacimiento, es decir, bautismo. Carta a Patricio 97. En otro lugar, alude incluso a dos bautismos, el primero siendo el de la gracia de la fuente y el segundo, que de nuestra propia voluntad, cuando eres bautizado fuera del mundo, en el amor de Dios. Discurso 9. Si en la vida bautizada el cristiano sigue el camino de rectitud o ha elegido avanzar en el camino de perfección, se reviste de enorme relevancia la presencia y actividad del Espíritu Santo. En el bautismo, el cristiano es puesto al abrigo del Espíritu, y el Espíritu llega a ser el alma de su alma, morando permanentemente en el cristiano. Aludió al mismo problema que ya Afraates había debatido en su sexta demostración, sobre si el pecado en el bautizado afecta a la presencia del Espíritu Santo. La interesante carta de Filoxeno replica en negativo. El Espíritu Santo desaparece solamente en la apostasía. Comprenderemos la cristología de Filoxeno si la enmarcamos en las controversias de su época. Este relevante teólogo siriaco asumió la concepción cristológica del primer Cirilo de Alejandría según el principio conocido, clave de su monofisismo cristológico. Una hipóstasis se ha incorporado y padecido. Para Filoxeno, la unidad de la persona implica la unidad de la naturaleza y constituye la quinta esencia de la fe cristiana. Por eso afirma, murió el inmortal, padeció el impasible, se hizo el que es. Uno de la Trinidad ha sido crucificado. Por tanto, no hay más que una hipóstasis, la hipóstasis incorporada. Filoxeno adopta en su cristología el esquema logos-soma, y de hecho, las propiedades de la naturaleza humana desaparecen en Cristo, quedando tan solo como medio instrumental para realizar la economía, porque la verdadera unión de una hipóstasis y de una naturaleza, incorporadas precisamente como humanidad es tal que, después de la incorporación, no se reconocen dos hipóstasis. Parece que confunde la doctrina de Calcedonia con los nestorianos, que todavía contaban con adeptos en Siria como Barsauma, obispo de Nísibe, 497. Aunque de hecho, Filoxeno adopta un monofisismo solamente verbal. La idea del devenir, o del llegar a ser de Dios, le permite, ante todo, salvaguardar la inserción de la cristología en el conjunto de la teología, y en particular en el misterio de la salvación. Luego, reitera claramente la trascendencia de la nueva alianza sobre la antigua, por oposición a todo adopcionismo. En fin, no pierde nunca de vista la unidad y la prioridad absoluta de la persona divina, o más bien, su permanencia en su estado encarnado, en contraste con las cristologías que presentan la humanidad y la divinidad como dos principios, en cierta manera, paralelos. Este teocentrismo, inherente a la cristología alejandrina, le ha hecho siempre sospechoso de confundir o de absorber la humanidad de Jesús en el Logos divino. Se necesita recordar que nuestro autor defiende en principio la consistencia y la especificidad de la humanización, su plena realidad y su inconfusión en la unidad. Su reconocimiento de la humanidad del Salvador no se limita, por otra parte, a una concesión de principio, pues otorga a esta humanidad una función soteriológica positiva. A sus ojos, la encarnación no constituye
un simple instrumento de comunión divina, sino que la vida, la pasión y la muerte de Cristo son los mediadores activos de la salvación. Sin duda, Filoxeno no va nunca a explicar esta operación por una psicología desprendida del logos que la ejerce, sino que no ve en la hegemonía divina ningún impedimento para el ejercicio de la actividad humana de Cristo. Se satisface con la tranquila afirmación de que el hombre verdadero que habla y obra, que sufre y muere verdaderamente, no es otro que el mismo Dios, y eso gracias al misterio del devenir, o llegar a ser. Se dirá que semejante cristología renuncia a dar cuenta del misterio del Logos encarnado. Nuestro autor respondería sin duda a esto, que no tiene precisamente otra ambición que la de reconocer y respetar su incomprensible trascendencia. La insistencia de su polémica contra el racionalismo que él imputa a todo dualismo cristológico nos llevaría a caracterizar la inspiración última de su pensamiento como una antiteología. La teología se comprende aquí como una transcripción racional de la fe. El destino trágico del monofisismo, tal y como lo vivió Filoxeno, no roza ninguna infidelidad con la tradición cristiana. Más bien parece un exceso de adhesión a la antigua sabiduría mística y apofática, mientras que la teología racional y crítica había recibido en Calcedonia una solemne e irreversible consagración. Todo el cristianismo se resume para nuestro autor en un doble devenir. Dios se hace hombre para que el hombre se vuelva Dios. Por tanto, son inseparables encarnación y divinización, o si se prefiere, cristología y soteriología. El examen del misterio de la encarnación partirá de la aserción fundamental del devenir y del método teológico que supone. Se verá luego cómo nuestro autor opone el devenir a la asunción nestoriana y lo defiende contra la objeción del cambio cutiquiano. La atención se concentra entonces en el sujeto divino del devenir, para extenderse luego y culminar en el término humano. De esta manera, se podrá tener un criterio relativamente satisfactorio sobre lo que significa el monofisismo filoxeniano. Filoxeno acepta el principio de la unidad sin confusión, pero la definición cristológica, que le es más entrañable y que le viene incesantemente a la punta de su pluma, es la del devenir sin cambio. Contempla el misterio como el acto divino de una persona divina. Los términos devenir y economía son sinónimos para él. Uno y otro se oponen a la esencia divina. Por economía entiende regularmente el acto de la providencia divina hacia el que converge el misterio del Logos encarnado. Pero si consideramos el misterio de la encarnación desde el ángulo del devenir, entonces la economía es su acto inaugural, significada en la humanización de Dios Logos, aplicada después, como principio, a todo el desarrollo de la vida del Salvador. Es como si contemplara el misterio primordial, dilatándose de alguna manera desde el nacimiento a la muerte redentora de Dios Logos. No se trata de ningún dinamismo en sentido emanantista, y menos aún de un evolucionismo panteísta. El Dios de Filoxeno es el Dios de la tradición judeo-cristiana, personal, perfecto e infinitamente trascendente. Cuando afirma que el devenir precede al nacimiento, quiere decir sencillamente que aquel que fue concebido y nació es idéntico al que llega a ser, o más precisamente, que el devenir no es el de un hombre asumido por Dios en el seno de María. Lo que busca en el dogma de Éfeso es, pues, a la vez, condena de la faceta cristológica del hombre asumido y la aserción del devenir de Dios. En efecto, los términos madre y nacimiento se aplican al devenir, no a la asunción. Filoxeno rechaza la idea de asunción porque a sus ojos supone una existencia humana precedente, la cual está realmente en el término de un devenir que le constituye en su ser. Por eso, si un hombre es asumido,
se necesitaría que existiera previamente para poder serlo. Pero si existía un hombre, es que había llegado a ser, es decir, habría sido creado como tal. Expresa gustoso esta deducción regresiva en un lenguaje temporal. Lo asumido preexiste normalmente a su asunción. Pero en el caso de Cristo, no se puede admitir que la carne, el cuerpo o el hombre hayan existido un solo instante fuera del Logos. Para que la asunción cristológica tuviera un sentido aceptable, se requeriría al menos una absoluta simultaneidad con la creación del asumido. Ahora bien, el devenir de Dios excluye todo tipo de preexistencia de un ser distinto que el que deviene. Constituye un proceso que se opera, por decirlo de alguna manera, en la persona del Logos, que se compromete personalmente, mientras que la asunción queda como extrínseca a la divinidad, al modo de una actividad creadora o providencial. En otros términos, el devenir afecta realmente al Logos y lo constituye verdaderamente en un nuevo estado, el de ser encarnado. Se puede decir que, en la perspectiva dinámica de la cristología filoxena, el concepto teológico del devenir marca, al mismo tiempo que lo garantiza, la identidad y la unidad del sujeto o de la persona que se haya constituida en el término encarnación. Devenir y asunción representan para Filoxeno los dos polos indisolubles de un mismo acto. El Logos asume deviniendo y deviene asumiendo. De estos dos aspectos del misterio, el del devenir es, en su opinión, el más verdadero y fundamental, porque expresa directamente la esencia del acto de la encarnación. El concepto de asunción solo aparece en un segundo plano como réplica a la objeción del docetismo o del cambio en Dios. La fina discreción filoxeniana no lo adopta nunca espontáneamente, ni sin precaverse del peligro de una interpretación racionalista, insistiendo en su carácter divino y misterioso. Devenir sin cambio es devenir sin la pasión o sin la imperfección inherente a todo, devenir creado, que es lo que constituye precisamente el cambio. La inmutabilidad divina permanece intacta a través del despliegue del devenir en la vida y muerte del Logos encarnado, y provoca las paradojas cristológicas tan queridas a los monofisitas, como la impasibilidad en la pasión y la inmortalidad en la muerte. En la vida ascética, también aquí hay que tener siempre en cuenta la concepción monofisita de Filoxeno, porque si Dios, el Logos, hipóstasis de la naturaleza divina, se ha hecho hombre sin cambio, si ha sufrido y muerto, es para que los hombres, por la fe y el bautismo, lleguen a ser hijos de Dios. En concreto, el hombre tiene que recuperar su verdadera naturaleza, la única, el hombre nuevo de Pablo, habitado por el Espíritu. Aquí establece la urdimbre de su doctrina espiritual, profusamente impregnada de inspiración bíblica y de la primitiva literatura siríaca. Pero tampoco debemos perder de vista que Filoxeno extrae de Evagrio Póntico este llamado naturalismo sobrenatural del hombre. Debemos aludir ahora a su carta a Patricio. Patricio es un monje en Edesa que solicita a su maestro un método breve para llegar a la contemplación, al margen del camino largo y trillado de la práctica de los mandamientos y de la lucha en contra de las pasiones. Filoxeno le responde que si bien Dios es todopoderoso y que puede hacer lo que Patricio pide y otras muchas cosas más, de hecho, es el mismo Señor quien ha establecido la práctica de los mandamientos como el método normal para llegar a la contemplación. Trata también de otras cuestiones, muy monásticas por cierto, a modo de tratado metodológico, pero redactado en forma de carta. Los mandamientos tienen como finalidad el curar nuestra naturaleza caída y devolvernos al estado de inocencia, a la pureza del alma
como primer don de nuestra naturaleza. Pureza equivale a salud del alma, y esta pureza del alma es precisamente la impasibilidad. La curación en la pureza tiene una doble finalidad: matar al hombre viejo y revivificar al hombre nuevo, que es el auténtico y natural. Por eso la soledad no dispensa al monje de la práctica de los mandamientos, sobre todo de la hospitalidad, en cuanto expresión del amor. Praxis y contemplación se dan la mano, una lleva a la otra. Pero es imprescindible el gran don del discernimiento. Sí, es cierto que el desierto provoca la quietud de la mente, y no tanto del cuerpo. No obstante, el mero abstenerse de relaciones humanas no sosiega las pasiones. El monje debe dar sentido a su nombre de una manera efectiva, y ser monje en su exterior como en su interior. Por eso no deberá tener en sí mismo a nadie más que él solo. Eso sí, estar con aquel que ha establecido en él su morada. Quiero decir, Cristo, que no consiente vivir en él más que si está solo. Él ha dicho: da una casa al que está solo. Y, allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. O sea, lo racional, lo concupiscible y lo irascible del entendimiento, que deben actuar y obrar conforme a su naturaleza. Lo racional del entendimiento, escrutando la ciencia que hay en las naturalezas, y eso por Dios. Su concupiscible, aspirando a la unión con las realidades espirituales, y su irascible, combatiendo los vicios. Cuando estas 3 dimensiones estén armonizadas entre ellas y en el nombre de Cristo, Cristo habitará en ellas y las hará progresar a cada una en concreto conforme a la energía natural que las invade. El monje es aquel cuyas potencias de alma están unificadas en Dios y por Dios. Aquel cuyo ser es uno por oposición al alma doble, dividida, que se impide a sí misma encontrar su unidad en Dios. Lo que se necesita ante todo es abortar el movimiento de la agitación de los pensamientos, porque es el objeto que da la fuerza a los enemigos. El signo de esa vitalidad de alma es el deseo. Si el alma tiene un inmenso deseo de amar a Dios, se desea naturalmente. Deseo evidente de aprender la ciencia de Cristo, deseo que unifica, que hace monje y contemplativo, porque la contemplación es solamente unidad, simplicidad, es el gusto del entendimiento. Un instrumento adecuado para esta contemplación es la lectura simple, no la múltiple, porque ésta es creadora de múltiples imágenes. La lectura de la Escritura realiza el recogimiento del espíritu. Por eso de la lectura se pasa a la pureza de la oración. Al leer no hay que buscar la ciencia, ni la explicación de las palabras, para no caer en la misma disipación. Se debe buscar la contemplación espiritual de las palabras, porque sólo eso produce el gozo de la inteligencia. Si el ojo del cuerpo no se complica para ver la luz del sol, tampoco el ojo del entendimiento ve la ciencia espiritual escrutándola. Como el ojo respecto del sol, la mirada interior cae sobre la ciencia espiritual y se siente iluminada. Las palabras de la Escritura se dan al entendimiento de la fe. Pero hay más. El entendimiento contempla desde sí mismo todas las palabras contenidas en la Escritura, que no son mandamientos, sino misterios, misterios santos y divinos que celebramos. Todas las palabras de la Escritura reclaman una contemplación espiritual e intelectual. En fin, que el bueno de Patricio no debe hacerse ilusiones, porque también este camino que busca es largo y paciente. Hay que contar con muchos años de muerte al mundo, al hombre viejo. Es el camino del seguimiento de Cristo. Los padres nos han transmitido que, sobre todo, el entendimiento se purifica por 2 cosas: por la misericordia hacia los indigentes y por el sufrimiento y las lágrimas.
mientras que la oración extrae su energía de la misericordia. El influjo de Filoxeno, bastante diversificado y amplio en su ambiente, se sublima en 3 homilías siríacas de gran belleza, de contenido místico y estilo magistral, que realzan la literatura litúrgica siríaca en el período de Navidad y de Epifanía. Y no podía ser menos, dados sus vínculos con la cristología filoxena. Carta a Patricio. El bienaventurado Basilio y el bienaventurado Gregorio, de quienes han dicho que eran amigos del desierto o han celebrado la quietud en el desierto, no alcanzaron la quietud, cesando de observar los mandamientos, porque antes vivieron en regiones habitadas y observaron los mandamientos en contactos con los hombres, logrando la pureza de alma. Estoy convencido que mientras vivían en las ciudades, tenían contactos con la gente, acogían a huéspedes, visitaban enfermos, vestían a cuantos encontraban desnudos y lavaban los pies a peregrinos. Y si, en alguna necesidad, se les imponía recorrer 1 milla, recorrían 2. Después de haber observado estos mandamientos concernientes a las relaciones con la gente, y cuando sus mentes comenzaron a sentir su inmovilidad primera, se apresuraron en marchar al desierto, a fin de ser ahí los videntes asiduos de la contemplación, sin descuidar en modo alguno de cumplir también los mandamientos, cada vez que la ocasión se les presentaba. De lo contrario, les hubiese sido imposible llegar a la ciencia espiritual, objetivo que lograron, como lo atestigua su enseñanza. En cuanto a lo que has afirmado del bienaventurado Basilio el Grande, que hace tantos elogios de la vida común, y a veces también de la soledad en el desierto, ambos objetivos son verdaderos, porque ciertamente son uno y otro connotan sus ventajas, teniendo en cuenta la capacidad y el discernimiento de cada cual. Unas veces a los vigorosos les es útil la vida común, y otras a los débiles. Sucede lo mismo en la vida del desierto. Cuando alguien goza de la salud del alma, y toda su mente está impregnada del espíritu, y está muerta a todo actuar humano, la vida común no puede perjudicarle, como tampoco las relaciones con los hombres. Y eso, sin calcular el logro de ventajas para sí mismo, sino para hacerse útil, como lo hacían los apóstoles. Y además, que todo eso no lo deba a su propia cosecha, adjudicándose este género de vida, sino que lo deba a una llamada de Dios. Pues quien, sin ser llamado ni elegido, pretenda instruir a otros, manifiesta una señal de orgullo o de ilusión por atribuírselo a sí mismo. Y si dice que actúa por amor y para el bien de los demás, que ore a Dios para que le conceda obrar debidamente, como lo han hecho algunos santos. No busquemos pues el desierto únicamente porque adormece las pasiones, sino sobre todo en vistas a la práctica del hombre nuevo, y para que el hombre sea continuamente el vidente de su alma. Debe controlar su bienestar ante una posible caída. Pero a este bienestar no se puede llegar más que por la observancia de los mandamientos. He oído repetir la palabra de un santo que decía: «Para mí, deseo que el hombre adquiera algo de cada virtud». Y los padres de Egipto, quienes, mejor que nadie, conocieron el arte de la vida monástica, enseñan que se debe mantener, por encima de todo, la solicitud de la hospitalidad, sobre todo cuando se pretende curar las malas pasiones del alma. Uno de ellos, a quien se le pedía un consejo, respondió: «Hay 3 cosas que aseguran el progreso del alma. Primero, hay que comportarse en quietud en su celda, acordarse y llorar por sus pecados. En segundo lugar, hay que hacer algún trabajo manual, dar a quien tenga necesidad y acoger a huéspedes que acuden sin tomar gratificación alguna de nadie. En tercer lugar, no se debe juzgar ni condenar a nadie. Es decir, que no se debe llorar a un muerto extranjero cuando se tiene ya un muerto en casa». A otro que pedía una palabra, respondió: «Vete a sentarte en tu celda en quietud, y tu celda,
te enseñará todo. Se requiere que elimines de raíz la materia de las pasiones, si te es posible. De lo contrario, deberás combatirlas hábilmente, palpando en todo sentido los objetos a fin de extraer de ello la contemplación adecuada y rechazar toda materialidad. Esto es lo que hacían los apóstoles. Extraños a la complacencia espiritual de todo lo visible, extraían complacencia de la contemplación de todo. Es que esos objetos que son materia de pasiones conservan la característica no sólo de mover las pasiones, sino también de proporcionar a la mente elementos de contemplación que mantienen, a condición de que la mente sepa acoger y retirar las flores que ahí encuentran. Voy a explicarme mejor. La vista y el olfato de los alimentos activan la pasión de la gula. De la misma manera, la vista continua y el contacto frecuente con las mujeres encienden la pasión de la lujuria. La vista del oro y de la plata, y de toda materia relacionada con ellas, fomentan la pasión de la avaricia. Ahora bien, esos objetos, cuya propiedad consiste en activar y acrecentar las pasiones, desempeñan otra función respecto a la mente, a condición de que la misma mente logre la victoria sobre las pasiones. Pues no puede extraerse de los objetos la contemplación, más que si se ha vencido las pasiones medianas que se encuentran entre él y los objetos. Se sigue entonces que, cuando se acerca alguien a uno de los objetos, ese acercamiento no se produce por la pasión, sino por una intención espiritual. Existen gérmenes de contemplación espiritual diseminadas en el mundo, en las cosas más insignificantes y en las grandes, y pienso que tu beatitud no lo negará. Pues todo lo que ha sido creado por Dios, lo ha sido con sabiduría espiritual. Y esta sabiduría, que es el fundamento de la creación, está fusionada en todas las cosas. La realidad está así constituida para instrucción de la mente, pues en ausencia de materia perceptible, no podría encontrar con desnudez esta sabiduría espiritual. Se produce un hecho análogo en los niños, porque no pueden, sin servirse de letras, conectar con la sabiduría del maestro. El maestro combina su conocimiento con las letras, y de este modo lo vuelve perceptible a los sentidos, en concreto a la vista, y por el sonido al oído. Y una vez instruido y formado en la lectura de las letras, el niño ve no solo su forma y su combinación, sino que extrae de ello, además, el conocimiento inteligible que incluye la materialidad de las letras. No apreciemos indiscrecionalmente la quietud. Busquemos ante todo su causa. No busquemos la quietud en nuestros contactos humanos, sino en relación a las pasiones. Si hemos logrado algo, entonces, de vez en cuando, busquemos la quietud material. Y si acuden a nosotros huéspedes, tratemos de recibirlos movidos enteramente por el amor y fervor espirituales. Pero no pretendamos ni en desdén contactos con los hombres. Si se presentan, no los rechacemos, a menos que sintamos que nos suscita alguna pasión, de vanagloria o de disipación de la mente. Y es necesario que la mente discierna con precisión si en ella se activa la pasión que busca el trato con gente famosa, rica y erudita, o porque se desentiende de esos contactos por haberlos deseado. Busque más bien relacionarse con pobres y forasteros, no para mantener un diálogo prolongado, sino para cumplir en ellos el mandamiento de amor. No rehuses el contacto con todo el mundo, sino cumple con lo que sea de provecho para tu mente, después de haber examinado las ventajas y los inconvenientes. No me digas, una disertación con sabiduría esclarece las escrituras, escruta las realidades en su dimensión espiritual. Pero, ¿qué necesidad tiene la vida monástica de exposiciones eruditas, de análisis de cosas
o de lecturas múltiples y entretenidas. El monje debe ser consecuente con su nombre de manera efectiva, y ser monje en su talante externo como en su interioridad. Y no debe tener presente otra cosa estando solo que a sí mismo y aquel que lo habita. Dice: proporciona morada al que está solo, y allí, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy en medio de ellos. Es decir, lo racional, lo concupiscible y lo irascible de la mente, los cuales se disponen a activarse y a operar conforme a sus naturalezas, pero en vistas a Dios. Lo racional de la mente, escrutando la ciencia inherente a las criaturas, pero en atención a Dios. Lo concupiscible, aspirando a la unión con las realidades espirituales, y lo irascible, combatiendo los vicios. Cuando estos 3 proyectos están armoniosamente unidos y aglutinados en el nombre de Cristo, Cristo habita en ellos y hace progresar a cada uno de ellos por medio de sus energías naturales correspondientes. Desecha, pues, todo objeto que fomente pasiones, y si sientes que tu mente es todavía infantil, abandona lugares, relaciones, alimentos inconvenientes, y, más que nada, toda movida y agitación de pensamientos. No digas: si los abandono, renuncio al combate. Yo no te digo que te retires del combate, sino que dejes los objetos que confortan a tus enemigos. Si el león se debilita por la carencia de alimentos, también las pasiones se debilitan si las privas de sus alimentos. Y para que aprendas lo que buscas, te voy a proporcionar como prueba las palabras que he oído decir a propósito de algunos santos, y que muestran qué contactos abandonaban y qué otros estimaban. Acogían a huéspedes con alegría y amor. El discernimiento era la clave de su acogida, pero se desentendían del trato con los famosos. Los mandamientos de Cristo extirpan la malicia del alma. Y eso no sucede al azar, porque toda nuestra naturaleza ha recibido la renovación mediante la encarnación, la pasión y la muerte de Cristo. Y luego, incluso después de su renovación, se añadieron nuevos preceptos que ya se habían promulgado antes de nuestra renovación, como los referentes al Antiguo Testamento, y que no habrían tenido efecto como los últimos, pues prohibían las obras perversas, pero no extirpaban la malicia. Ahora, sin embargo, no sucede así, sino que esos mandamientos vivos, cuando el alma los observa, con la intención orientada hacia Dios, tienen la propiedad de curar, en dulzura, todas las partes del alma. Y se sabe lo que cada mandamiento cura en el alma, y cuál es el mandamiento que cura determinada facultad del alma. El efecto de estas cosas no lo percibe más que quien cura y el curado. Sabes que si la parte pasional del alma no es curada, el alma no recupera la salud, tampoco se libera del sufrimiento que le ocasionan los objetos que encuentra. Ahora bien, esa curación se hace al mismo tiempo por gracia y por vía legal. El que ha recuperado la salud del alma mediante la victoria sobre las pasiones y la observancia de los mandamientos, está claro que también lo ha logrado por vía legal. Ha nacido de nuevo y aparece en la comarca del hombre espiritual, se despide del mundo con su vetustez y lo recibe otro mundo en simplicidad. Entonces, todas las aspiraciones del hombre nuevo se activan en él, conforme a la naturaleza del mundo donde penetra. En primera instancia, el deseo de unión con los santos ángeles, la contemplación espiritual de todos los seres y la unión a la Trinidad Santa. Y con esto, otras aspiraciones que el deseo mueve en el alma. El alma no las siente, únicamente siente que las desea, y es indudable que lo que desea supera a su naturaleza. Lo mismo le ocurre a tu alma. Si tiene un deseo inmenso de amar a Dios, y lo desea naturalmente, se mantiene en esa comarca al margen de todas las pasiones, y no necesita preguntar ni aprender.
pues ya no es inquisidora sino vidente. Me has preguntado por escrito si se necesita observar todos los mandamientos. A mi parecer, eso es un planteamiento superfluo, porque aprender la ciencia de Cristo no es cuestión de palabras, no se logra con múltiples lecturas, no se descubre por introspecciones en el alma, sino a través de la pureza. Tampoco nuestros sentidos corporales necesitan cuestionarse ni instruirse para sentir las naturalezas gozando de afinidades con ellas, porque cada sentido experiencia naturalmente toda cercanía y sin necesidad de una enseñanza entre el que siente y lo que siente. Lo mismo ocurre con los sentidos espirituales de la mente. Sienten naturalmente la ciencia de Cristo, a condición de que la mente se mantenga lozana en su naturaleza, siendo así vidente de la ciencia, y no aquel que plantee cuestiones pertinentes, como Pablo lo ha dicho. Aquí abajo, nuestra mente ve en un espejo, y allá arriba, cara a cara. Es por tanto un despropósito tratar de aprender la ciencia de Cristo por medio del discurso, cuestionar puntualmente y pretender descubrirla en numerosas lecturas. Quien así procede en lugar de avanzar, retrocede. Es innegable que múltiples lecturas provocan una caterva de pensamientos en el alma, pues hay variados sentidos incluidos en los textos, y la mente que se activa según las distinciones incluidas en las redacciones tendrá que acoplarse necesariamente a todo tipo de ideas. Y tanta es la afluencia de pensamientos que hormiguean en la mente, que se siente imposibilitada de mantenerse en la quietud, porque una aglomeración la ocupa, y se siente ajena a la unificación y a la unidad. Aquel que quiere permanecer en unidad debe mantenerse al margen de todo lo que es compuesto, porque en el ámbito espiritual no es posible la diversidad, ni la multiplicación de pensamientos, sino la contemplación, que es solamente unidad. Si un surtido de pensamiento es inherente a la composición, es evidente que la unidad es inherente a la simplicidad, de suerte que al margen de toda composición se encuentra la simplicidad, y la contemplación unificada es ajena a los pensamientos. La mente recibe imágenes de todo lo que percibe. Cuando mira al exterior, al mundo, lo hace conforme a la diversidad, a los colores y disposiciones de sus elementos compuestos, y recibe también imágenes. Esas imágenes, según su concurrencia y su diversidad, activan los pensamientos, y los pensamientos, una vez activados, turban la mente. Pero si fija su mirada allende la zona en donde no hay nada, ni nada que se cuente, ni composición, pues el ser compuesto se distingue de otro por sus diferencias peculiares, no hay duda que recibe la contemplación simple, que sin paralelo deleita y procura gozo, porque es el alimento de su naturaleza. De entre todos los alimentos que existen en el mundo, la miel es el más dulce. Y David, aludiendo, en cierto modo, a cuanto concierne a la mente, ha expresado que la ciencia de Dios es más dulce que la miel y que el panal de miel. Está claro que no todos los que sienten la dulzura de la miel sienten también la dulzura de la ciencia de Dios, porque el gusto de la ciencia de Dios es propio de la mente. Es un gusto que la sustenta y vigoriza, y por él no solo vence las pasiones, sino que además se insensibiliza, pues su sensibilidad a las cosas espirituales es tan intensa que no le permite más reincidir en la sensación de otra cosa. Allí donde hay algo que siente, una cosa sentida y una sensación, no se requiere otra cosa para el que quiere sentir. Por eso, a mi parecer, el monje no tiene necesidad de entregarse sin cesar a múltiples lecturas, pues no le ocasionan quietud, sino turbación, no activan el recogimiento, sino la disipación. Si me objetas lo que ha escrito un bienaventurado, la lectura de las Escrituras realizan el recogimiento del espíritu. Te diré que eso también es cierto.
La lectura de las Escrituras opera el recogimiento del espíritu en quien está en el mundo y en quien lo ha dejado lejos. Hay que leer la Escritura hasta que se sienta que se despierta el recogimiento del espíritu. Entonces hay que pasar de la lectura a la pureza de la oración. Por eso no hay que buscar en la lectura la ciencia, ni la explicación de las palabras. De lo contrario, se incurre en la misma disipación. Lo que se debe buscar es la contemplación espiritual de las palabras, pues eso solo procura complacencia a la mente. No todo el que lee las Escrituras las lee como conviene o con ciencia. Uno las lee para citarlas, otro para afianzar su memoria, otro quiere aprender de ella la exégesis, otro realizar un estudio psíquico, derivado de la ciencia, otro para disputar contra los herejes, y otro, supuestamente impulsado por la pasión de la enseñanza, en expresar verdad, por vanagloria. Que en la lectura la mente apunte a uno solo de estos objetivos, o que los apunte a todos, apunta en falso. ¿Qué necesidad tiene el monje de saber la exégesis de tal palabra o el sentido de tal proposición? Mira por encima de todo eso, pues quedarse en el ámbito de la ciencia y de los problemas concretos que suscita es para ti algo superfluo. Si te cuestionas sobre estas cosas, estás fuera de sitio. El ojo del cuerpo no plantea preguntas para ver el sol. Tampoco el ojo de la mente percibe la ciencia espiritual escrutándola, sino que procede como el ojo respecto al sol. Su mirada cae sobre la ciencia, y de ella se esclarece. Por eso, un santo ha dicho: el monje no tiene que buscar la ciencia de una proposición de la Escritura, si no ha comprendido el contenido adecuado. De esa proposición, los demonios pueden cegar su mente que desea la ciencia, y le pueden hacer perder una cosa por otra. Basta que el monje admire en sí misma la proposición de la Escritura. Si se trata de un mandamiento, que lo observe. Si se trata de un relato, que se contente con lo que el relato le concierne a él personalmente, y es suficiente. Si se trata de una parábola, que no se permita explicarla. Y si se trata de un misterio, basta con que lo advierta, sin elucidarlo. Pues las palabras de la Escritura connotan los temas siguientes: o bien tratan de la divinidad, o proclaman la creación, o muestran la providencia, o destacan el juicio, o predicen la venida del Hijo de Dios, o relatan la historia de los justos, o son mandamientos contra los vicios. De todos estos textos hay que extraer lo preceptuado y llevarlo a la práctica. Todo lo concerniente a la creación, a la providencia, al juicio, hay que dejarlo pasar en silencio, pues la única ocupación se centra en la curación del alma. De las Escrituras solo podemos acoger la exposición concerniente a estas verdades, y no la ciencia a su propósito, porque todas las palabras de las Escrituras se dan al entendimiento de la fe. La ciencia se destacará en la mente, en la medida de la curación del alma. Cuando la mente advierta esta ciencia, se maravillará y se deleitará en ella. Pero no podrá expresarla en palabras, aunque lo pretenda, porque la ciencia se le presenta en simplicidad, incapaz de manifestarla en palabras compuestas. Así lo refiere igualmente San Pablo, cuya mente fue arrebatada y vio realidades espirituales. No pudo manifestar lo que había visto y oído. Únicamente dijo que oyó palabras indecibles. No te ocupes, pues, en la búsqueda de la ciencia, y empeñate en cómo penetrar en el lugar de la ciencia. San Pablo quería ser émulo de Cristo. Como él, que no por temor sino por amor a su Padre se entregó a sí mismo a la muerte por su rebaño, y aguantó la infamia y la deshonra de la cruz, sino por amor a su Padre, también yo, creado a su imagen, quiero hacer todo eso por amor y no por temor. El amor es la prueba que Dios ha visitado al mundo.
y el temor es la prueba del culto que damos a Dios. Por eso, considerando con su debido orden el fondo de las cosas, el temor prueba ser nuestra característica y lo que nos conviene. Pero el amor es la característica de Dios y se activa en él. Si uno se dispone a decir lo que Dios es, lo más que puede balbucir cercano a su realidad es que Él es amor. Es lo que dice el apóstol. Dios es amor, y el que ama ha nacido de Dios. ¿Has comprendido que quien no está al nivel del amor, según la palabra del apóstol Juan, no sentirá su nacimiento en Dios? Acontece en esta vida, a propósito del desarrollo natural, que un niño de 7 años es incapaz de tener la capacidad de conocer de un hombre de 30 o 50 años. Pero poco a poco, el crecimiento le hace accesible a las ciencias. Lo mismo ocurre con la mente. A medida que crece en el amor y que llega a la comarca de las realidades espirituales, ve en esa región cosas que, si pretendiera hacerlas bajar por fuerza hacia sí, no le obedecerían. Si además buscara fijarlas a contratiempo, su vista quedaría deslumbrada y en lugar de la verdad objetiva, lo ocuparían las imaginaciones que le asaltaran. La verdadera contemplación de las naturalezas compuestas y simples, la de la Trinidad Santa, o la de sus variadas providencias, solo la revelación de Cristo las ha manifestado y mostrado a los hombres, obrando, ante todo, en su persona, la renovación de la naturaleza humana en plenitud, restituyéndole su libertad primera, la pureza y el vigor de la mente del alma. Y, gracias a su renovación, restablece nuestra mente en su inmovilidad primera, de suerte que, en realidad y no en imaginación, recibimos la contemplación de todos los seres. Todo eso, Cristo lo ha hecho realidad en su persona, por su encarnación. Así es como está escrito a este propósito. Crecía en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Por lo que se refiere a la edad, nos ha enseñado la contemplación de las naturalezas compuestas. Por lo que se refiere a la sabiduría, la contemplación de las naturalezas simples. Y por la gracia ante Dios, la contemplación de la Trinidad Santa, y por la gracia ante los hombres, la contemplación de la providencia, del gobierno del mundo y del juicio que proviene de Dios, en referencia a los humanos. Recogiendo todo eso en su persona, Cristo, que fue para nosotros como el vidente y el conocedor de esas realidades, es decir, de todas las contemplaciones espirituales, nos ha abierto a cada uno de nosotros el camino por el que debemos marchar hacia lo que caracteriza esta visión. Y este camino son sus santos mandamientos que nos ha dado cumplir, observándolos con una voluntad buena y una conciencia excelente a su respecto, sin apoyarnos únicamente en las obras, sino añadiendo a cada una de las acciones el discernimiento. Pues no son solo los trabajos, ni las tribulaciones, ni la práctica de las buenas acciones lo que purifican la mente, sino el discernimiento de esas cosas. Cuando los trabajos no se acompañan por el discernimiento, la mente no saca ningún provecho, sino que el cuerpo queda abrumado por los trabajos y la mente turbada. Como la energía de los alimentos que vigoriza los miembros y no su materialidad, el discernimiento en los trabajos y no únicamente su dureza es lo que purifica la mente. Estos son, en síntesis, los puntos que me han parecido bueno destacar para ti, no por ser para ti un maestro, sino porque has acudido a mí para que supla el amor de nuestro Señor. Estamos persuadidos que el fundamento de las reglas de vida es la rectitud de la fe, sin la cual el hombre no puede incluso tratar de observar los mandamientos, como lo manifiesta un padre. La práctica de los mandamientos no puede por sí sola purificar las facultades del alma, si no se encuentra en ella la fe verdadera correspondiente a los mismos mandamientos. Así, me ha parecido bien redactar un breve tratado sobre la fe
y enviártelo, a fin de que por él atraiga sin cesar la gracia sobre mí y que, por mis escritos, el recuerdo de mi pequeñez te sea continuamente presente.